Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wendy Picasso, soy dermatóloga pediatra y el día de hoy les voy a platicar acerca de los tumores cutáneos en el paciente pediátrico. Vamos a iniciar con un pequeño caso. Es un reporte de caso de una paciente femenino de 11 años de edad sin antecedentes patológicos que inicia con una neoformación en brazo izquierdo de 1 año de evolución. Su crecimiento ha sido de manera lenta y paulatina, al inicio asintomático, sin embargo en las últimas 2 semanas ha ido mostrando un incremento de volumen con molestias a la palpación. ¿Cuál sería su abordaje diagnóstico? ¿Cuál sería su conducta a seguir? Si hace ultrasonido de partes blandas, una radiografía simple, si manda más estudios de extensión porque sospecha alguna otra neoformación, o biopsia con envío a histopatología o simplemente analgésicos y vigilancia. Bueno, me gustaría que pensaran, que anotaran sus respuestas y veremos en la conclusión del caso clínico a lo largo de la plática. Y bueno, para empezar, un tumor cutáneo lo definimos como una neoformación originaria de piel o de cualquiera de sus componentes. Esta neoformación puede ser benigna, puede ser maligna y de manera importante, y esto también quiero que se quede claro como uno de los objetivos de la plática, es que algunos pueden llegar a estar asociados, otros no, a condiciones sindromáticas o a enfermedades sistémicas. Hay muchas clasificaciones. Una de ellas es dependiendo de qué parte de la piel o de anexos, a partir de qué parte de la piel o de anexos se genera la neoformación, es como la clasifican. Otras simplemente la clasifican en benignas o malignas. Hay diferentes autores y bueno, me gustaría darles una generalidad. Sin embargo, bueno, ustedes van a encontrar en la bibliografía diferentes clasificaciones de los tumores cutáneos en pediatría. Y bueno, en general, les voy a platicar acerca de los tumores dependiendo del origen de los mismos, aquellos que se originan en epidermis, apéndices cutáneos, aquellos que son tumores que solamente se encuentran en la dermis, o aquellos que provienen de tejido celular subcutáneo o de músculo, aquellos que provienen también de vasos o de melanocitos o incluso de otras células como mastocitos, histiocitos o linfocitos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar con los tumores epidérmicos. De estos tenemos el nevoepidérmico, el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular o el queratoacantoma. Y bueno, el nevoepidérmico estrictamente es más bien un amartoma, que es hiperplasia de estructuras epidérmicas. Generalmente su distribución es en mosaico, siguiendo las líneas de Blaschko. Como podemos observar, estas son las líneas de Blaschko y pueden asociarse o no a síndrome de nevoepidérmico, dependiendo si hay asociación con estructuras vecinas y si el nevo abarca una gran extensión. El tratamiento cuando son pequeños, pues hacer extirpación profunda o procedimientos abrasivos. Sin embargo, cuando hay gran extensión de la piel afectada y cuando se asocia a síndrome de nevoepidérmico, sí es otra la conducta a seguir. Y bueno, el carcinoma vasocelular, que si bien no lo vemos tan frecuentemente en pediatría, tomarlo en cuenta, que es un tumor, como ya sabemos, maligno, que la metástasis es muy baja, la frecuencia de metástasis es muy baja, sin embargo, hay que buscar o sospecharlo, y sobre todo cuando lo encontremos en pacientes pediátricos, buscar asociación con enfermedades predisponentes como síndrome de nevo vasocelular,
geroderma pigmentoso, u otras enfermedades que lo caracterizan. Este generalmente se encuentra en cabeza, en espalda y en pecho. Y bueno, aquí les pongo esta fotografía de un caso clínico con enfermedad de Gorlin-Goltz, que es un síndrome caracterizado por carcinomas vasocelulares múltiples, en el que tenemos aquí los pequeños carcinomas, asociado también a hipotricosis y asociado también a otro síndrome, como es el síndrome de Basex, en el que encontramos carcinoma vasocelular más múltiples quistes de Millian. Y bueno, este también es un carcinoma vasocelular que se ve muy pequeño y bueno, se caracteriza generalmente por una neoformación con aspecto de incluso de pápula o de nódulo con discreta pigmentación en la superficie. Para poder diagnosticarlo nos ayuda actualmente mucho a los dermatólogos la dermatoscopía, que tiene características específicas. Y bueno, el carcinoma escamocelular también es muy raro en pediatría. Generalmente se da en piel previamente dañada por traumatismo o quemadura térmica, así como inflamación crónica. Y en niños es igual, se presenta siempre secundario a alguna enfermedad predisponente como geroderma pigmentoso, infección por virus del papiloma humano en pacientes inmunocomprometidos, otras en pacientes con trasplante. También la llegamos a encontrar mucho en cicatrices de epidermolisis bulosa. El pronóstico es peor de un carcinoma escamocelular si es secundario a un daño previo constante. Y bueno, el tratamiento es la extirpación quirúrgica con exploración de estado físico y exploración ganglionar. Bueno, aquí les muestro también otro carcinoma escamocelular en un paciente con geroderma pigmentoso. Aquí carcinoma vasocelular y melanoma en pacientes con una enfermedad, una genodermatosis asociada. Bueno, el queratoacantoma, si bien tampoco es tan frecuente en el paciente pediátrico, pero sin embargo tenerlo dentro de nuestro panorama, se caracteriza por una neoformación crateriforme. Clínica e histopatológicamente es indistinguible de un carcinoma escamocelular. Generalmente cuando se presenta en la adolescencia o en la adultez temprana asociado a síndrome de Ferguson-Smith o síndrome de Muir-Torre. Y es un nódulo firme, muy característico por la costra central. Y es también muy importante que en este tipo de lesión específicamente la biopsia tiene que ser tangencial para un adecuado diagnóstico. Y bueno, los tumores o las tumoraciones generados a partir de apéndices cutáneos, tenemos estos de los que voy a hablar, entre ellos los más frecuentes en pediatría, el pilomatrixoma, pero ya lo vamos a ver más adelante. El nevo sebáceo también conocido como nevo de Jadasson, generalmente está en piel cabelluda y cara, son lesiones bien circunscritas, neoformaciones caracterizadas que tienen un aspecto de placa. Se encuentra también asociado como parte del síndrome de nevo epidérmico si se encuentran de manera muy extensa y múltiples. Hay que pensar en un síndrome de nevo epidérmico. Sin embargo, en la práctica clínica es muy frecuente verlo de manera solitaria, sobre todo en piel cabelluda. De repente lo podemos pasar desapercibido porque en las fases iniciales de recién nacido o en la etapa de lactante es muy sutil la placa que se genera, incluso lo pueden confundir con alopecia. Tiene esta fase que precisamente les digo de fase de placa, pero también llega a tener con el tiempo una fase verrugosa, que generalmente ya es en la edad escolar y en la adolescencia cuando se ve más predominante la fase verrugosa.
puede estar asociado a siringocistadenoma propilífero, cistadenoma pocrino, espiradenoma o tricoblastoma. Y bueno, el que les comentaba, que es el pilomatrixoma, es de los tumores cutáneos que más frecuentemente vemos en la práctica clínica. También se le llamaba epitelioma calcificante de Malverde. Es derivado de matriz del pelo. Se encuentra en cara, cuello principalmente, pero también lo llegamos a ver en extremidades superiores, en tronco y algunas veces en extremidades inferiores. La superficie es una neoformación con aspecto nodular y la superficie es variable. Por ejemplo, en esta fotografía de abajo que lo encontramos en etapas iniciales, se ve incluso coloración azulada y muy sutil. Y es muy importante la exploración física, a la palpación, la induración que se siente. La superficie, como vemos acá, puede ser rosada, pero también en etapas iniciales, cuando hay afección de dermis, es coloración azulada. Llega a haber casos familiares que generalmente esta es autosómico dominante y se puede asociar en ocasiones cuando hay casos familiares a hipotonía, cataratas, hipogonadismo, retraso mental o alopecia frontal, pero generalmente los encontramos más frecuentemente de manera solitaria. A veces también cuando los encontramos pilomatrixomas múltiples, se puede llegar a asociar a síndrome de Gardner, de Rubinstein-Davy, trisomía 9 o incluso en alguna bibliografía nos mencionan que síndrome de Turner. En ocasiones hay inflamación y dolor, pero generalmente esto es cuando ya tiene larga evolución. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Su crecimiento es lento, es paulatino y en algunas ocasiones puede extruirse el material. El tratamiento es resección completa porque de otro modo puede llegar a haber recurrencias. Y bueno, otro de los que también vemos habitualmente en la práctica es el quiste epidérmico. Esta es una neoformación a partir de los ductos pilosebáceos. Generalmente también es no dolorosa a menos que haya alguna infección secundaria. Y es muy característico el poro central y en fases iniciales es muy frecuente que el paciente llegue a confundirlo con comedones abiertos de acné, sobre todo cuando suceden en la adolescencia. También cuando lo encontramos de manera múltiple asociado a síndrome de Gardner. Y el tratamiento es también la resección quirúrgica completa. Y bueno, el tricofoliculoma, este no es tan frecuente en pediatría, también es una neoformación derivada del folículo. Generalmente se presenta de manera solitaria y es muy frecuente en rostro, en cabeza. También lo llegamos a encontrar en cuello. Puede llegar a ser tan pequeño como de 2 milímetros o hasta de 1 centímetro y el crecimiento es muy lento. Es color perlado y también llega a tener un poro central con un vello. El tratamiento es quirúrgico, pero más que nada por cosmética y sin embargo, bueno, vamos a ver que también se puede llegar a confundir con algunas otras neoformaciones, entonces lo podemos mandar a histopatología, pero pues esta es una neoformación benigna. El siringoma tampoco es tan frecuente verlo en pediatría, sin embargo, hay algunos casos en niños. Son proliferaciones, son neoformaciones de glándulas endocrinas. Es más frecuentemente asociado en pacientes del sexo femenino y se ha reportado más frecuentemente en pacientes con síndrome de Down. También hay una variedad reportada en la literatura de siringoma de células claras que se asocia a síndrome metabólico y diabetes mellitus. Es más frecuente en la adolescencia y son neoformaciones de aspecto papular de 1 a 3 milímetros, que son color piel, translúcidas y múltiples.
Generalmente es en párpados inferiores, pero bueno, como podemos ver también se puede llegar a encontrar en párpados superiores. Se piensa que puede tener influencia hormonal y el tratamiento es electrofulguración o extirpación quirúrgica. En algunos artículos se ha reportado tratamiento con ácido tricloroacético o láser CO2. Y bien, el poromecrino es una tumoración derivada de las glándulas endocrinas que se caracteriza por aparecer los primeros 15 años de vida generalmente. Son pápulas, bueno, neoformaciones con aspecto de pápula o incluso nódulos que son color piel o rojizo, pero que tienen una apariencia vascular. El diámetro es variable dependiendo de la etapa de crecimiento. Se encuentra generalmente en palmas y plantas, pero también hay reporte de afección en cuello y tronco. Hay una forma maligna del poromecrino que es el porocarcinomecrino, por lo que el tratamiento es también extirpación quirúrgica y envío a patología. El cilindroma, también llamado anteriormente tumor enturbante, es de origen tanto de glándulas apocrinas como endocrinas, llega a ser desde milímetros, pero llega también a presentar crecimiento de varios centímetros. Puede estar de manera única o múltiple y pueden llegar a coalescer. Puede ser parte también del síndrome de Brooks-Pirger, en el que se asocian los cilindromas con tricofoliculomas. Generalmente el comportamiento es benigno, aunque hay reportes de casos de malignidad. Y bueno, los tumores de origen dérmico tenemos varios, dentro de ellos, bueno, uno de los más frecuentes, angiofibroma, fibroma digital infantil, etcétera. Los vamos a ver en el transcurso de la plática. Y bueno, me gustaría comenzar con el angiofibroma, que es una neoplasia benigna que puede aparecer de manera única, sin embargo, también puede aparecer de manera múltiple, con distribución centrofacial. Tenemos reportadas también variantes del angiofibroma, como la pápula fibrosa, la llamada pápula fibrosa, en genitales, pápulas peniles perladas o fibromas periunguales. Cuando tenemos angiofibromas múltiples centrofaciales, es importante sospechar en esclerosis tuberosa como parte del diagnóstico. El diagnóstico diferencial, neurointradérmico, carcinoma vasocelular o otros tumores de apéndice. Y el tratamiento es rasurado o electrocauterización. Si hay dudas, mandar primero a hacer una biopsia. Y también hay recientemente el tratamiento de sirolimus en gel como parte del tratamiento de angiofibromas. Y bueno, el nevo de tejido conectivo, estrictamente más bien son amartomas, que son caracterizadas por neoformaciones de fibras elásticas, colágenas o ambas. Pueden llegar a aparecer de manera esporádica o hereditaria. Dentro de estas tenemos a la placa de Chagrin, que es la que tenemos aquí abajo, la placa fibrosa de la cabeza, y estas también nos deben hacer pensar en asociación con esclerosis tuberosa. También la descrita hiperplasia cerebriforme palmoplantar asociada a síndrome de Proteus. Generalmente son asintomáticas, llegan a presentar engrosamiento y a veces cambios cerebriformes. Y el tratamiento es vigilancia, pero sobre todo sospechar asociación con algún otro síndrome. Y bueno, el neurofibroma puede aparecer como una lesión única en individuos sanos. Sin embargo, como ya sabemos, es un marcador cutáneo de neurofibromatosis. Generalmente son neoformaciones pediculadas en la mayoría de los casos. Cuando hay afección extensa o es la
neoformación en saco de gusanos, se llama neurofibroma plexiforme, que es una variante. El dermatofibroma, también encontrado muy frecuentemente en la práctica, llamado también histiocytoma fibroso, es un nódulo firme, es una neoformación que se encuentra fija a piel y la superficie puede llegar a ser café o grisácea. En algunos casos también se observa color marrón. Es más frecuente en extremidades y el diagnóstico diferencial es de un nevo melanocítico o quiste. Tiene un periodo de crecimiento, sin embargo, después llega un periodo de recesión. El tratamiento es quirúrgico. Y bueno, aquí tenemos, estos son casos de dermatofibroma. Esta es la dermatoscopía que nos orienta muchísimo, sobre todo esta lesión, este hallazgo característico central nos orienta mucho al diagnóstico. Y bueno, el dermatofibrosarcoma protuberans también es un tumor dérmico, fibrohistiocítico, es de lento crecimiento, sin embargo, puede llegar a tener cierto potencial maligno. Se ha encontrado de manera congénita o adquirida. Y bueno, como vemos, la superficie es rojiza, por lo que nuestro diagnóstico diferencial también es con malformaciones vasculares, cicatrices queloides o incluso lo han descrito en algunas ocasiones cuando hay más extensión de la piel que se parece a morfea. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer una extirpación con márgenes amplios, mandarlo a histopatología, porque en ocasiones se puede extender más allá, como vemos en la fotografía inferior. Y bueno, otra condición es el miofibroma o miofibromatosis. El miofibroma son tumoraciones mesenquimales benignas generalmente. Sin embargo, bueno, vamos a ver más adelante que cuando ya está asociado a miofibromatosis hay afección generalizada. Estos tumores generalmente aparecen al nacimiento o los primeros meses de vida. Se caracterizan por neoformaciones de superficie vascularizada con coloración discretamente azulada. No son dolorosas y frecuentemente se encuentran en cabeza, cuello y tronco. Pueden llegar a dejar cicatriz atrófica. Tenemos la variedad solitaria, que se autolimita en el 50% de los pacientes. También tenemos la variedad multicéntrica, que también llega a afectar a tejido celular subcutáneo, músculo, hueso. También es benigna y se autolimita, pero sí hay reportes de lisis en hueso. Y la forma generalizada, en la que hay involucro visceral y que se asocia a mal pronóstico. El diagnóstico diferencial es con neurofibroma, fibromatosis hialina, hemangioma o incluso sarcoma. Y bueno, aquí tenemos un paciente también, pues, un reporte con un miofibroma que a los 6 meses presenta regresión, dejando discreta cicatriz atrófica. Y bueno, otro también frecuente en pediatría es la fibromatosis digital infantil, que se encuentra generalmente al nacimiento o el primer año de vida. Generalmente se encuentra en áreas extensoras de los dedos y el 50% de los pacientes se reporta progresión, sin embargo también hay regresión espontánea y es importante hacer biopsia incisional o extirpación si es posible. Y bueno, otro de los tumores que también son raros, pero hay que tomarlos en cuenta como parte del diagnóstico diferencial de tumores rojizos, es el neurotecoma. Esta es una neoplasia benigna de la vaina nerviosa que se reporta más frecuentemente en mujeres, generalmente en extremidades superiores, cabeza y cuello. Son tumoraciones asintomáticas de lento crecimiento
Y es muy importante hacer diagnóstico diferencial con granuloma piógeno, cicatriz queloide, melanoma o incluso leiomiomas. Y bueno, las siguientes tumoraciones son las que provienen de tejido celular subcutáneo músculo y músculo. Y bueno, tenemos dentro de a los lipomas, que son tumores benignos muy frecuentes, compuestos de células adiposas. Se llega a presentar a cualquier edad, sin embargo, es más frecuente encontrarlo después de la pubertad. La topografía más frecuente es en tronco, en cuello, en hombros, en espalda y en abdomen. Se puede llegar a asociar también a algunos otros síndromes como Van-Ayan-Riley-Rubalcaba, lipomatosis encefalocutánea. En región lumbosacra también es importante sospechar espina bífida, ya que nos obliga a sospechar espina bífida, incluso anclaje a la médula ósea. Cuando es doloroso o se encuentra de manera múltiple o en la adolescencia, puede llegar a tratarse de más de un angiolipoma. Y bueno, los amartomas de músculo liso son proliferaciones en dermis reticular de músculo liso y se caracterizan por una placa con cambio de coloración bien circunscrita con hipertricosis. Son congénitas, pero también se llegan a ser más notorias en la edad escolar. Y en fotografía es difícil captarlo, pero sí es muy importante igual la palpación. Se ven más bellos que las áreas normales de piel, y cuando queremos hacer biopsia es importante tomar un uso con piel afectada y piel sana. Y bueno, los mioblastomas, dentro de estos tenemos al tumor granular, que es de los más frecuentes. Es una tumoración firme, circunscrita. En ocasiones llega a tener aspecto verrugoso. Puede presentarse como un nódulo solitario en cabeza y cuello, pero también en mucosa. Sobre todo se ha reportado también en lengua. Hay reportes de asociación con neurofibromatosis tipo 1, y bueno, uno de ellos es el epulis congénito, que también ya es muy frecuente verlo también en pediatría, que es un tumor granular de encías. El tratamiento es la extirpación con envío a biopsia para confirmar el diagnóstico. Y bueno, los leiomiomas son neoformaciones de músculo liso. Se puede llegar a asociar a leiomiomatosis hereditaria. Podemos encontrarlo también en escroto, en labios mayores y como parte de leiomiomatosis uterina. Se ha visto que la presencia de leiomiomas incrementa un riesgo de cáncer renal. Es infrecuente en niños. Se llega a reportar que es doloroso, sobre todo ante estímulos como cambios de clima o a la palpación. Y es importante también un adecuado abordaje, sobre todo en adolescentes femeninas, porque se llega a asociar a leiomiomatosis uterina. Y bueno, los de origen vascular, les voy a mencionar aquí las tumoraciones. La más frecuente de origen vascular es el hemangioma capilar lobular. También nos encontramos con hemangiomas infantiles, hemangiomas congénitos o malformaciones. Sin embargo, esto es tema de otra plática debido a lo extenso del tema. Bueno, tenemos el hemangioma capilar lobular, antiguamente llamado granuloma piógeno. Es un tumor vascular proliferativo que se encuentra generalmente en piel, pero también lo podemos llegar a encontrar en mucosas. Es más frecuente en niños de menos de 5 años. Puede llegar a ser secundario a traumatismo, y en ocasiones hay reportes de secundario a un proceso infeccioso. Se caracteriza por neoformaciones de aspecto nodular, y sobre todo muy característico son dos cosas: el rápido crecimiento, generalmente es en 1 a 3 semanas, y que sangra muy fácilmente. Es pediculado
y generalmente se encuentra en cabezas, encías, en extremidades. Es muy frecuente que haya recurrencias y quise ponerles aquí en el otro lado de la fotografía un melanoma melánico que es muy importante tenerlo en cuenta como parte de nuestro diagnóstico diferencial. El tratamiento es extirpación y personalmente siempre los envío a histopatología. Hay literatura que sugiere hacer crioterapia o solo electrocauterización superficial. Sin embargo, con estos tratamientos es mayor el riesgo de recurrencia y, como les menciono, uno de los diagnósticos diferenciales es el melanoma melánico. Y bueno, las neoformaciones provenientes de melanocitos, también, bueno, hay una gran extensión bueno, y las neoformaciones de melanocitos, tenemos una gran variedad, nevos melanocíticos de unión, compuestos de Spitz o nevo de Spilus. Vamos a hablar en general, tenemos que hay nevos melanocíticos compuestos de unión, intradérmicos, también se llegan a clasificar por su tamaño y de acuerdo a esto también es el riesgo y las manifestaciones sistémicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Para practicidad tenemos los nevos de unión, que son proliferación de nevocitos en la unión dermoepidérmica, que es más frecuente en pacientes pediátricos. Los compuestos, que son proliferación tanto en la unión dermoepidérmica y en la dermis, son más elevados, más papilomatosos y llegan a incrementar de tamaño y coloración con la adolescencia. Y los nevos intradérmicos, que son proliferación de nevocitos en la dermis. También tenemos, y esto es muy importante mencionar, el nevo de Spitz, que es un nevo que tiene características que se pueden confundir con melanoma, también tienen características histopatológicas que se pueden confundir con melanoma, por lo que también es importante la extirpación con envío a histopatología. Y el alonebus, que es una lesión pigmentada en el centro con alrededor áreas acrómicas en cualquier tipo de nevos, incluyendo el nevo de Spitz o melanomas. Y bueno, el melanoma generalmente se encuentra en el 1 a 4% de todos los melanomas que se desarrollan en menores de 20 años. El 0.3 al 0.4% se presentan en prepúberes. En niños puede encontrarse más frecuentemente melanomas con aspecto nodular o con aspecto melánico, lo cual hace más difícil el diagnóstico. Y generalmente cuando es de más de 1 milímetro de grosor en la histopatología, es importante envío a ganglio centinela. Tenemos una supervivencia a 5 años del 70 al 80%. Y bueno, aquí les presento estas lesiones que se pueden confundir muy fácilmente con alguna lesión benigna, por eso es importante envío a dermatología, hacer dermatoscopía y la biopsia de piel. En general, el tratamiento de las lesiones melanocíticas es biopsia incisional o excisional con una adecuada profundidad, es decir, que llega hasta tejido celular subcutáneo. El uso se prefiere que se haga de 3 veces el tamaño del nevo, 3 veces el tamaño del lunar, comúnmente llamado. Todos requieren evaluación por patología y bueno, cuando estamos ante la presencia de nevos melanocíticos gigantes, estos requieren evaluación por neurología. Y bueno, las tumoraciones en las que hay proliferación de otro tipo de células, muy frecuente en pediatría, es el mastocitoma solitario. Esta es una lesión solitaria que constituye el 20% de las mastocitosis en los niños.
Es por mutación en c-KIT. Está presente al nacimiento en el 25% de los casos, sin embargo, se puede presentar también en los primeros 2 años de vida. Y es una neoformación con aspecto de placa marrón naranja con signo de Darier positivo. Es importante medición de triptasa sérica para, dependiendo de esto, apoyarnos del servicio de hematología. El tratamiento, si la triptasa sérica es normal y no hay algunos otros datos de granulación de mastocitos de manera importante, es vigilancia y sobre todo evitar factores que provoquen la degranulación de mastocitos. Bueno, otras de las malformaciones es el xantogranuloma juvenil. Son lesiones solitarias benignas por proliferación de histocitos. Generalmente llegan a medir de 0.5 centímetros a 2 centímetros. Generalmente se encuentran en cabeza, en piel cabelluda, en cuello y en tronco. En el 5 al 17% se presenta en el periodo neonatal. Y hay una variante múltiple con riesgo de afección ocular que también puede llegar a afectar sistema nervioso central, músculo esquelético, pulmón, pericardio, por lo que es importante también el abordaje. Generalmente se reporta regresión espontánea a los 4 a los 6 años. Y se llega a asociar con histocitosis de células de Langerhans, neurofibromatosis tipo 1 o leucemia mielomonocítica en algunos casos. Y bueno, la micosis fungoides, la quise poner aquí, no es de las más frecuentes en pediatría, sin embargo es importante saberlo. La micosis fungoide en la fase proliferativa sí llega a tener tumoraciones también rojizas que confluyen. Sin embargo, en niños es más frecuente la fase de placa hipopigmentada. La micosis fungoides no es nada más que el linfoma cutáneo de células T. Es el de los más frecuentes tanto en niños como en adultos. El tratamiento de primera línea son esteroides y junto con fototerapia de banda estrecha. Tienen buen pronóstico, sobre todo en niños en fase de placa hipopigmentada, con tasas de supervivencia del 95% a los 5 años, del 93% a los 10 años. Y bueno, en fase hipopigmentada, el diagnóstico diferencial importante es con hipopigmentación postinflamatoria. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros el abordaje ante un paciente con una tumoración? Bueno, como ya les decía, depende mucho de los autores que lo dividen en tumoraciones congénitas o tumoraciones adquiridas y dependiendo de eso se guían por el color de la tumoración. De acuerdo a la coloración de la tumoración, sobre todo en pediatría, es importante saber que tenemos neoformaciones benignas, malignas, dermatosis reactivas incluso, o defectos de cierre como parte del diagnóstico diferencial. Y bueno, nuestro caso que les mostré al principio, se trata de un pilomatrixoma, sin embargo ya está en fase de ampolla, que es una variedad también de pilomatrixoma, no tan frecuente, pero que lo llegamos a encontrar. Y bueno, aquí es importante la extirpación completa de la lesión. Otra cosa que considero muy importante cuando tenemos un paciente con una tumoración es también fijarnos de los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma ante un paciente con una tumoración? Bueno, verificar la velocidad de crecimiento, la consistencia firme también generalmente es un importante dato de alarma. Si son tumoraciones de más de 3 centímetros, si presentan ulceración, si están fijas, también puede llegar a ser un dato de alarma. Y la presencia desde el periodo neonatal. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta plática. Cualquier duda
Estoy a sus órdenes en mi correo electrónico o en mis redes sociales y muchas gracias por su atención.